Anoche empezamos una exposición del libro de Efesios 4, 1 al 16. Un pasaje largo en que Pablo está hablando de la naturaleza y la importancia de la unidad de la iglesia. Y miramos ayer la importancia de la unidad de la iglesia, la base de la unidad de la iglesia, la fuente y la meta. Dijimos que la importancia de esta unidad, esta vocación que tenemos como miembros del cuerpo de Cristo, tiene tanta importancia porque empezó en el plan eterno de Dios. También es el fruto de la obra de Cristo. Y su honor, su título más estimado es ser la cabeza de la iglesia. En tercer lugar, vimos que la iglesia ahora es el lugar donde Dios habita. Es el nuevo templo y es el cumplimiento de los temas y las promesas y las esperanzas del Antiguo Testamento. Y también es tan importante porque eso es algo que el Espíritu Santo ahora está obrando y haciendo en las iglesias locales. Es su obra. Entonces requiere que tengamos la unidad de la iglesia en alta estima y tenerla como algo muy importante que debe ser algo central en nuestras vidas, nuestros horarios y nuestras oraciones. Esta unidad tiene como base una doctrina vivida, una doctrina no meramente abstracta, sino una doctrina que nos ha cambiado, porque creemos que el Evangelio tiene el poder de cambiar vidas. Entonces es el Evangelio, las doctrinas de las Escrituras que sirve como base de esta unidad. Pero la unidad fluye de la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Que este tipo de unidad de pecadores que se odiaban antes de Cristo solo puede realizarse con la obra de Cristo. Debido a su humillación hasta la muerte y su exaltación, recibió el derecho de dar dones a su pueblo para que tengan su función en el cuerpo de Cristo. Y también vemos que la meta es el crecimiento doctrinal y crecimiento en la santidad de la iglesia. Que cada miembro crezca proporcionalmente en la doctrina y en la santidad o la pureza. Y hoy vamos a terminar primero esa exposición y ver la manifestación de la unidad de la iglesia. ¿Cómo se ve esta unidad? Y la vemos en versículos 15 y 16 de Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 a 16. Dijimos que esta carta tiene su tema principal como la iglesia, la importancia de la iglesia, y la llamamos la carta eclesiológica, porque les recomiendo que lean el libro de Efesios y busquen cómo trata esa doctrina de la iglesia, cómo Pablo entiende la iglesia y su importancia y su rol en el plan eterno de Dios en este libro. Es maravilloso. Entonces les recomiendo estudiar el libro de Efesios buscando ese tema de la iglesia local. Y se encuentra en cada capítulo. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, la primera manera en que una iglesia unida se manifiesta
se encuentra en la primera parte de este pasaje. Aquí yo pienso que la traducción de la Biblia de las Américas es un poco mejor en capturar la idea del griego. Dice, sino que hablando la verdad en amor. Hablando en vez de siguiendo. Esa unidad logra su meta por crecer en amor y verdad. Ya hemos dicho que nuestra unidad tiene una base doctrinal y vamos a desarrollar ese tema más en las próximas lecciones. Pero al principio del pasaje recordamos que la manera en que andamos dignamente de nuestra vocación incluye la humildad y el amor. Y dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Una iglesia creciendo en la unidad se ve como una iglesia de miembros que están creciendo en la verdad, en la predicación y también en su vida personal. Y los miembros están hablando de esta verdad entre sí en amor. Se ve como miembros recibiendo a otros en su casa para compartir una comida y compartir la verdad que han estado estudiando y aprendiendo. Se ve como miembros que sobrellevan las cargas de los otros miembros. Se ve como una iglesia de miembros que cuando alguien ve una necesidad, procura cuidar de esa necesidad en vez de quejarse de que nadie arregle esta falla en la iglesia. Tal como Dios puso a querubines con espada encendida para preservar y guardar el lugar de su presencia especial en el huerto de Edén, también Dios nos llama a ser como estos querubines en proteger y cuidar y cultivar la presencia, el lugar de la presencia de Dios. Y ayer vimos que ese lugar es la iglesia local y la unidad de la iglesia local. Entonces necesitamos hacer todo lo necesario, ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Porque en la iglesia donde se reúne con nosotros Dios. Y que tengamos celos de la unidad de la iglesia. Como el celo de la casa del Señor llevó a Jesús a purificar el templo y echar a los cambistas. Asimismo, nosotros necesitamos ser solícitos en preservar la unidad de la iglesia. Como hemos dicho, la unidad de la iglesia es algo precioso. Es el lugar donde Dios es glorificado más en el mundo. Y que no permitamos que esta unidad se rompa en ninguna manera. Esa unidad se ve también como una iglesia que está creciendo en su unidad con la cabeza. Estamos creciendo más y más en nuestra relación con Cristo mismo. Cada miembro y el todo está creciendo en la cabeza. Eso también lleva la idea de crecer en la imagen de Cristo, de ser más conformados a la imagen de Cristo. O crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La unidad de la iglesia se ve en una iglesia que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La unidad de la iglesia requiere que cada miembro encuentre su rol y su función en el cuerpo y que empiece a trabajar en esa función. La Biblia no sabe de un miembro sin función o un miembro vestigial en el cuerpo de Cristo, que solo está allí sin función. Entonces, si somos cristianos unidos a la cabeza por fe, entonces somos miembros del cuerpo. Y si somos miembros del cuerpo, tenemos una función importante en este cuerpo. Cada miembro, no solo los pastores, no solo los diáconos, todos tenemos una función importante en la iglesia.
La iglesia debería pensar así de cada miembro nuevo. Cada miembro tiene una función necesaria. Y mientras Dios esté añadiendo, agregando a la iglesia, podemos agradecerle por arreglar una falla, una falta que la iglesia tiene. Una función que no tenemos, una función que no hay un miembro. Nos hace falta un brazo más. O nos hace falta algún miembro, alguna función, y Dios está completando este cuerpo por medio de estos nuevos miembros. Entonces, como nuevo miembro debo pensar, yo tengo una función en este cuerpo. Dios me está pusiendo en este cuerpo para servir y ayudar en el crecimiento mutuo de la iglesia. Y como iglesia deberíamos recibir a esos nuevos miembros como nuevos miembros al cuerpo que necesitamos, que tienen una función esencial en este cuerpo. Y necesitamos ayudarles a encontrar su función, que puedan ocuparse de esta función, ese rol, para que todo el cuerpo vaya creciendo más y más en la imagen de Cristo, en la verdad y la santidad. La unidad requiere también que reconozcamos los dones de los demás. Y también la humildad requiere que valoremos más los dones de los otros miembros que a los nuestros. Es decir, muchas veces juzgamos a los otros a la medida de nuestros dones o según el estándar de nuestros dones. De esta manera menospreciamos a los otros miembros porque sus dones son distintos a los nuestros. Es decir, si otro miembro no es como yo en su habilidad de cantar o tocar un instrumento en la iglesia, no es tan importante al cuerpo como yo. O si otro miembro no es como yo en su habilidad de predicar, no es tan importante al cuerpo como yo, o lo que sea. Sin embargo, la unidad bíblica se manifiesta con una colección de miembros que prefiere y aprecia más a los demás que a sí mismo. Necesitamos reconocer las contribuciones de los otros miembros y tratar de esconder las nuestras. Muchas veces queremos que todos nos vean, que todos nos vean nuestros dones y lo que nosotros estamos haciendo en la iglesia, como nosotros estamos sirviendo. Pero la meta es reconocer a los demás por la cosa más pequeña, el servicio más pequeño en la iglesia, reconocer ese servicio y esconder los nuestros, para que nadie nos vea, pero solo quiero hacer mi función para ayudar el crecimiento de la iglesia. Y solo para la gloria del Señor, nada de vanagloria, como vamos a ver mañana en la mañana. Entonces, la unidad bíblica se ve como una iglesia cuyos miembros reconocen sus propios dones y se ocupen de esa función, y que reconocen las funciones de los otros también. Es un cuerpo de miembros que crecen proporcionalmente en su medida. Por lo tanto, nuestro crecimiento personal afecta el crecimiento del cuerpo. Por esa razón, lo que hacemos los lunes, los martes y los otros días de la semana sí importa. Necesitamos mantenernos limpios y santos porque nosotros mismos somos el templo de Dios y formamos parte del templo de Dios, que es la iglesia local. No podemos fingir ser cristianos el día del Señor y vivir como el mundo el resto de la semana y todo esté bien y la iglesia siga creciendo. Porque si un miembro no está creciendo, el cuerpo también va a tener algo que está impidiendo su crecimiento. Tenemos que seguir creciendo para no impedir el crecimiento de la iglesia. Necesitamos reconocer que el crecimiento de los otros miembros va a afectar mi propio crecimiento. Por eso hay que invertir en las vidas espirituales de los otros miembros.
Porque su crecimiento o mi propio crecimiento depende del crecimiento de los otros miembros. Porque somos parte del mismo cuerpo. Somos miembros del mismo cuerpo y el cuerpo tiene que crecer a la medida de cada miembro, proporcionalmente. Entonces no queremos ser un cuerpo con brazos demasiado largos. Eso sería muy extraño, como ir al zoológico y ver a los monos con la cola y los brazos demasiado largos, es fuera de sus proporciones. Pero muchas veces tenemos iglesias así, fuera de proporción, con algunos miembros, algunas partes del cuerpo creciendo más, pero otros quedándose atrás. Según 1 de las Tesalonicenses, nuestra santificación es la voluntad de Dios. Y si Dios mismo lo desea, nosotros también deberíamos desear la santificación de nuestros hermanos. También eso significa que si encontramos a un hermano empezándose a resbalar en pecado, necesitamos restaurarlo y animarlo y cuidarlo y ayudarle a vencer esta tentación. Necesitamos hacer todo lo necesario para preservar y guardar la unidad del Espíritu, entendiendo que cada pecado público y cada pecado personal afecta esta unidad y su crecimiento y su expansión. Entonces, para resumir, la manifestación de la iglesia se manifiesta en un crecimiento proporcionado en verdad y amor mutuo. Se manifiesta en un cuerpo de miembros que saben su propia función y reconocen los dones de los otros miembros. Se manifiesta en un cuerpo en que cada miembro está creciendo y anhelando el crecimiento de los demás miembros. Una iglesia con esta unidad tiene la confianza que la presencia de Dios está con ellos. Esta unidad solo es el producto del Espíritu Santo. Un cuerpo bien unido a sí mismo y bien unido a su cabeza es el cumplimiento del decreto de Dios, la exaltación de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Entonces deberíamos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Es en la iglesia unificada donde Dios envía su bendición. Y esta iglesia, este templo que Cristo está expandiendo por todas partes de la tierra, su imagen está expandiéndose, su reino está expandiéndose hasta llenarlo todo. Hasta que Cristo sea glorificado en todo el mundo por haberse humillado hasta la muerte. Nuestra unidad como iglesia es una parte vital del cumplimiento final de la obra de Cristo. Tenemos el privilegio de tomar parte, de participar en este decreto eterno de Dios, de cumplir la misión de Cristo por medio de tener una iglesia unificada y por medio de ir expandiendo esa iglesia, plantando otras iglesias, ayudando a otras iglesias, hasta que toda la tierra se llene de la imagen de Cristo. Entonces, ahora vamos a ir a la próxima lección y ver una manera en que podemos guardar esta unidad doctrinal de la iglesia y buscar el balance bíblico de la doctrina en la iglesia. Porque muchas veces, como dije, tenemos una iglesia fuera de proporción, con algunos miembros creciendo y algunos otros miembros que no están creciendo. Porque tal vez los pastores solo saben cómo ministrar o ayudar a los estudiantes del seminario y no podemos servir a las abuelitas de la iglesia. Porque ponemos un tipo de estándar más alto que la Biblia misma o nuestra confesión pone. Entonces,
vamos a dar una presentación y defensa de la distinción entre doctrinas primarias y doctrinas secundarias. Muchas veces presuponemos esta distinción, pero ¿es una distinción bíblica? ¿Es una distinción que la Biblia hace? Y vamos a ver esa distinción en las Escrituras y ver cómo esta distinción nos ayuda a crecer en la doctrina como iglesia. Y nos ayuda como pastores o como miembros de la iglesia a ayudar a cada miembro de la iglesia a crecer en la doctrina, en la verdad y en el amor. Necesitamos recordar la importancia, por esa razón empezamos con esta exposición de Efesios 4. Necesitamos entender la importancia de la unidad y también la importancia de tener esa base sólida, doctrinal, para nuestra unidad como iglesia. Porque esas dos cosas van a formar nuestras presuposiciones para esa defensa de esa distinción entre las doctrinas primarias y secundarias. Entonces, esta distinción también tiene el nombre del triaje teológico. El triaje teológico es el acto de organizar las verdades según el nivel de variación que se permite. Entonces, lo repito. Es el acto de organizar las doctrinas según el nivel de variación o diferencia que se permite. Ese lenguaje viene de Albert Mohler y usa la metáfora del triaje. Esa palabra tiene sentido, el triaje. Y eso es lo que hacen en la sala de emergencia. Cuando muchas personas llegan a la sala de emergencia al mismo tiempo, los doctores y los enfermeros necesitan determinar la gravedad de cada caso y organizarlos según el nivel de asistencia necesitada. Entonces, es decir, si alguien viene con un dedo roto, una mujer embarazada dando a luz y una persona recibiendo compresiones, el hombre con el dedo roto le toca esperar, ¿sí? Porque su enfermedad no es tan grave como las otras. Entonces, vamos a hacer esa distinción práctica de 3 niveles o categorías de doctrina. Primero, tenemos las verdades primarias o fundamentales. Y ellas son aquellas verdades que son necesarias de creer si alguien va a ser cristiano. Si no crees una de esas verdades necesarias, no eres cristiano. Estas doctrinas son necesarias de creer para ser cristiano. Segundo, tenemos las verdades secundarias. Son aquellas verdades de que cristianos verdaderos, realmente salvos, pueden tener opiniones diferentes y seguir como cristianos verdaderos, pero lo hace difícil tener comunión en la misma iglesia. Y en tercer lugar, las verdades terciarias son aquellas verdades de que cristianos verdaderos siguen siendo cristianos y también siguen siendo miembros de la misma iglesia. Pueden tener opiniones diferentes sin romper la comunión de la iglesia local. Entonces, usando nuestra definición del triaje teológico, las verdades primarias son aquellas sobre que ninguna forma de diferencia se permite. Es permitida. Las verdades secundarias permiten diferencia, pero muchas veces crean iglesias diferentes. Las verdades terciarias permiten más diferencia y diferencias en cuanto a esas verdades pueden existir en la misma iglesia. Algunos ejemplos serían: verdades primarias son el Evangelio, la resurrección de Cristo, la Trinidad, la encarnación de Cristo, la segunda venida de Cristo y salvación por la fe. Verdades secundarias sería el bautismo y el gobierno de la iglesia.
Verdades terciarias serían ciertos detalles de la escatología y el uso de instrumentos en la iglesia o otros asuntos de la conciencia. Entonces, en cuanto a las verdades secundarias, tenemos, yo dije, bautismo y el gobierno de la iglesia. Es muy difícil tener una sola iglesia que sea media bautista, media presbiteriana. Eso es muy difícil porque tienen ideas del gobierno de la iglesia distintas y contrarias. Es difícil tener una iglesia donde se bautizan los niños o se bautizan los creyentes. Depende de la conciencia de la persona. Eso no, en la práctica no se puede hacer. Pero, y también dije ciertos detalles de la escatología. No cada parte de la escatología es terciaria. Por ejemplo, yo dije también que una verdad primaria es la segunda venida de Cristo. Si negamos la segunda venida, lo que tiene que ver con la escatología, estamos saliendo del fundamento mismo de la cristiandad. Pero en cuanto al desarrollo histórico y las diferencias entre el amilenialismo y el dispensacionalismo, yo diría que no estamos saliendo de la ortodoxia. Entonces, lo que no estamos haciendo cuando hacemos estas distinciones es distinguir entre la importancia de doctrinas. Es decir, no queremos decir que las verdades o las doctrinas secundarias o terciarias son menos importantes o que son dispensables. Es decir, no necesitamos hablar de esas verdades porque son terciarias. Solo necesitamos enfocarnos en lo primario. Y vamos a hablar de grupos que sí dicen eso. Como cristianos, nuestra responsabilidad es creer y someternos a cada verdad de las Escrituras. No tenemos la libertad de no creer algo que la Biblia enseña. Sin embargo, la Biblia tampoco nos da la autoridad de forzar que todos se sometan a nuestra idea de la doctrina perfecta. Como cristianos tenemos que someternos a la enseñanza de las Escrituras y necesitamos ser fieles hasta la muerte en creer estas verdades. No podemos sacrificar ninguna doctrina que creemos con una limpia conciencia. Sin embargo, debemos mostrar amor y paciencia para con aquellos que tienen opiniones diferentes que las nuestras. Por ejemplo, ¿tú darías tu vida para la justificación por la fe? Espero que sí, porque eso es la sustancia del Evangelio. ¿Darías la vida para lo que crees la Biblia enseña acerca de la cena del Señor? ¿Has pensado en la cena del Señor? ¿En lo que la Biblia enseña sobre la cena? ¿Y darías tu vida por lo que crees acerca de la cena del Señor? ¿Darías la vida para el credo bautismo? ¿O el tipo de gobierno de una pluralidad de ancianos? La mayoría de los reformadores y los que murieron en el tiempo de María Sanguinaria murieron por negar la versión católica de la cena del Señor. No se murieron por la salvación por la fe. No murieron por la justificación por la fe. Murieron por su postura en cuanto a la cena del Señor. También había muchos anabautistas que se murieron, pero no por haber creído el Evangelio verdadero, sino por haber creído en el bautismo de solo los creyentes. Entonces, ¿tú darías tu vida por estas verdades, como estos hermanos en el pasado? Otro ejemplo, yo creo firmemente
que la Biblia enseña el amilenialismo, esa postura escatológica. Y si viniera la situación en que tuviera que dar mi vida por esta verdad, espero que lo hiciera. Y si dijera, la escatología es solo una doctrina terciaria, por eso es menos importante, y está bien si niego esta verdad para salvar mi vida. Eso sería un pecado grave. Por el otro lado, si un dispensacionalista que firmemente cree en el dispensacionalismo, lo cual yo creo es un error, pero lo cree con una limpia conciencia, confiando en que eso es lo que la Biblia enseña, aunque yo creo que es un error, y si él tuviera que dar su vida por esa creencia, si lo sacrificara para salvar su vida, sería pecado. Sería pecado negar el dispensacionalismo si tuviera que dar su vida por esta creencia que sostiene con una limpia conciencia, confiando que eso es lo que la Biblia enseña, porque eso es la luz que Dios le ha dado. Incluso si tuvo que afirmar el amilenialismo para salvar su vida. Incluso si tuviera que afirmar el amilenialismo para salvar su vida, sería pecado. Porque creer un error con una limpia conciencia, sometiéndose a lo que se cree que la Biblia dice, es mejor que confesar la verdad con los labios sin el corazón. Eso es fuerte. Esto es la fuerza de las afirmaciones bíblicas en cuanto a la conciencia personal. Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. Y en su contexto este pasaje está hablando de tener una conciencia limpia delante de Dios. Entonces, ¿cuáles son los extremos que queremos evitar? La posición que yo estoy presentando, yo creo que es la posición bíblica y histórica. Sin embargo, en los últimos años del siglo XIX, e incluso hasta hoy, con el crecimiento del modernismo y el liberalismo, ha sido intentos de buscar lo que se llama el ecumenismo. Habían grupos que querían restaurar la unidad de las varias iglesias, viendo todas las denominaciones que habían, y querían restaurar esta unidad de las iglesias. En el siglo XVIII y XIX encontramos el inicio de muchas denominaciones, y también la importancia de la iglesia alta, o una forma de formalismo, simplemente ir a la iglesia sin ningún tipo de el poder, tener la forma de la religión sin el poder de esa religión. Esos grupos buscaban encontrar esas verdades básicas que unen a todos los cristianos y disminuían estos asuntos en que tenemos opiniones diferentes. Entonces vamos a buscar tener una iglesia y no necesitamos hablar del bautismo ni el gobierno de la iglesia. No, quitemos el gobierno de la iglesia y a cualquier forma de gobierno en la iglesia. Para tener unidad necesitamos quitar esa doctrina, porque la doctrina divide. Pero la Biblia nos llama a la unidad. Y vemos que la doctrina nos divide. Entonces necesitamos quitar la doctrina para tener la unidad. Sin embargo, recién ha sido una sobrereacción al ecumenismo que busca enfatizar las distinciones entre grupos de cristianos y termina en el legalismo. Esos grupos han llegado a declarar que casi todo es primario. Y si no estás de acuerdo con ellos en cada punto,
no eres una iglesia verdadera y estás destruyendo la obra de Dios. Incluso, en algunos casos, ni siquiera eres cristiano. En un caso moderado, solo dicen que no pueden tener comunión o trabajar juntos con otros grupos que tienen opiniones diferentes. Pero en lo extremo dicen que los otros grupos no son cristianos. Ese tipo de exclusivismo afirma que no puede ser realmente reformado ni una iglesia verdadera si no estás de acuerdo con nosotros en todos los puntos. Todos los demás son herejes. Entonces tenemos el ecumenismo que busca quitar la doctrina y la convicción para mantener amor, entre comillas. El legalismo busca quitar el amor y la unidad bíblica para mantener doctrina, entre comillas. Yo creo que la posición bíblica e histórica es un balance sabio y amoroso entre estos dos extremos. El legalismo busca hacer que todo sea primario, mientras el ecumenismo trata de hacer que cada doctrina sea secundaria. Pero para encontrar este balance necesitamos sabiduría celestial. Sabiduría que viene de lo alto. Por un lado necesitamos humildad y amor y paciencia, pero por el otro lado necesitamos un coraje dogmático para seguir firme en los fundamentos de la fe, sin variar ninguno. Entonces necesitamos evitar esos dos extremos y eso vamos a hacerlo por encontrar la distinción bíblica y confesional entre las doctrinas primarias y las doctrinas secundarias y tener eso como una base para nuestro crecimiento en la verdad juntos, para que ningún miembro de la iglesia sea dejado atrás, pero todos crezcamos según la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto. Tomemos un receso, un coffee break.